¿Por qué no te has vacunado? Bueno, por motivos religiosos. ¿Por qué no permites que tu familia reciba transfusión de sangre y prefieres que se muera? Por motivos religiosos. Bueno, ¿y por qué no comes tal o cual alimento? Por motivos religiosos. Si ustedes ven, hay algo en común en estas tres respuestas, y es pensar que de lo externo nos puede llegar la impureza que de alguna manera no le gusta a Dios. Miremos cómo afronta el Señor esta inquietud tan importante. Bienvenidos a Evangelio y Arte con el Padre Chesco. Cuando uno está cerca de la muerte, comprende el valor de la vida. En una de las ocasiones que estuve cerca de la muerte fue cuando se me reventó el hígado, un accidente que tuve, y tuvieron que hacerme transfusión de sangre. Y afortunadamente encontramos un señor que donó un amigo de papá, pero era un poquitico borracho, no importa, aquí estoy. Gracias a él, pero gracias en especial a Dios y gracias a mis padres que eran católicos, aceptaron que yo tuviera donación de sangre. De lo contrario, hacía muchos años que ya estaba muerto. Todo cambia según la forma como uno entiende la religión y la vida. Pues bien, Jesús tiene problemas desde el comienzo porque lo ven muy cerca de los pecadores. Los escribas están en contra de él y le han mandado una delegación en el capítulo 3 de San Marcos para que hablen con él, y dicen que los milagros que él hace es por cuenta de Belcebú. Ellos concluyen que es por el poder del demonio que él hace milagros. Esa fue la primera vez que mandaron escribas desde Jerusalén hasta Galilea. Y ahora por segunda vez van a mandar escribas para confrontarlo porque hay algo que no cuadra. ¿Qué es eso tan horrible que están escuchando de Jesús? Los fariseos se juntaron en torno a Jesús, y con ellos había algunos maestros de la ley llegados de Jerusalén. Esta gente se fijó en que algunos de los discípulos de Jesús tomaban su comida con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado antes, porque los fariseos, al igual que el resto de los judíos, están aferrados a la tradición de sus mayores y no comen nunca sin haberse lavado cuidadosamente las manos. Tampoco comen nada al volver del mercado sin antes cumplir con estas purificaciones. Y son muchas las tradiciones que deben observar, como la purificación de vasos, jarras y bandejas. Lavarse las manos hoy en día es normal porque es higiene, pero en aquella época tenía un carácter religioso. El libro del Éxodo había pedido que los sacerdotes, al entrar al templo y cuando se trataba de ceremonias religiosas, se purificaban las manos, que no es simplemente la mano, sino hasta el codo. Pero después de la Biblia se pasó a la tradición, y ya por tradición empezó a pedirse que no solamente los sacerdotes, sino absolutamente todos los judíos tenían que lavarse las manos. Cuando por algún motivo ellos iban al mercado o tocaban alimentos prohibidos o estaban en contacto con leprosos o con mujeres en embarazo, cualquier situación de estas hacía que tuvieran que tener las purificaciones propias para poder estar en perfecta relación con Dios. San Marcos nos dice que esta era costumbre de los judíos, lo mismo que la costumbre de lavar vasos, jarros, bandejas. Y cuando dice eso San Marcos, nos damos cuenta de que el Evangelio no fue escrito para los judíos. San Marcos fue un evangelio posiblemente escrito en Roma para los cristianos que venían del paganismo. Y el ejemplo es muy sencillo. Si yo escribo un librito y digo, es que los mexicanos acostumbran a comer chile, se sabe que ese librito no es para mexicanos, porque todo mexicano lo sabe. Ahora la pregunta es, ¿qué dice Jesús respecto a esta tradición que viene de los mayores? Por eso los fariseos y maestros de la ley le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no respetan la tradición de los ancianos, sino que comen con manos impuras? Jesús les contestó: qué bien salvan ustedes las apariencias. Con justa razón profetizó de ustedes Isaías cuando escribía: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden de nada sirve. Las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres.
ustedes descuidan el mandamiento de Dios por aferrarse a tradiciones de hombres. Llegan los fariseos con los escribas y se enfrentan con Jesús. Van a decir, ¿por qué tus discípulos no siguen la tradición de los mayores? Aparentemente la crítica es para los discípulos, pero en realidad están criticando a Jesús, que les da permiso de actuar con libertad. Y el Señor entonces los enfrenta directamente y les dice, hipócritas. Para nosotros fariseos, hipócritas son sinónimos, no. La palabra fariseo quiere decir separado. Ellos se autollamaban separados porque sentían que en su forma de vivir se separaban de la inmensa cantidad de la gente que sería impura. Ellos serían los puros, los separados, los distintos. Y ahora el Señor les da un nombre distinto que les dice hipócritas. La palabra hipócrita quiere decir actores, pero en este caso es comediantes. Y era la palabra que se usaba para las personas que actúan en las comedias o en los dramas, que en esa época no era como hoy en día en nuestras telenovelas que se ve la cara del actor, sino que eran con máscaras. De tal manera que ese que hacía de rey en realidad era un campesino. Entonces ahí no se distinguía porque tenían las máscaras. Eso es lo que el Señor les está diciendo con la palabra hipócritas. Tienen máscara, están actuando. Y lo que el profeta Isaías dice, este pueblo me honra con sus labios, pura actuación, pero su corazón está lejos de mí, porque lo que enseñan es tradiciones humanas y no mandato divino. Miren ustedes que la inmensa mayoría de normas que a veces se dan, en lugar de acercar a las personas a Dios, a veces sin quererlo estamos alejando y alejando cada vez más. Con especial atención vamos a mirar cómo el Señor de una manera original coge y tumba todos aquellos preceptos y normas que había sobre la pureza para indicar en qué consiste la nueva manera de entender lo que le gusta a Dios y lo que no le gusta a Dios. Jesús volvió a llamar a la gente y empezó a decirles, escúchenme todos y traten de entender. Ninguna cosa que de fuera entra en la persona puede hacerla impura. Lo que hace impura a una persona es lo que sale de ella. El que tenga oídos, que escuche. Así Jesús declaraba que todos los alimentos son puros. Y luego continuó, lo que hace impura a la persona es lo que ha salido de su propio corazón. Los pensamientos malos salen desde adentro del corazón. De ahí procede la inmoralidad sexual, robos, asesinatos, infidelidad matrimonial, codicia, maldad, vida viciosa, envidia, injuria, orgullo y falta de sentido moral. Todas estas maldades salen de dentro y hacen impura a la persona. La pureza y la impureza no deja de ser un problema muy actual, porque siempre hay actitudes. Por ejemplo, hoy en día muchas personas tienen escrúpulo en comulgar en la mano o comulgar en la boca porque sienten que una parte del cuerpo es más pura que otra. Creo que este es un mensaje muy actual porque el Señor prácticamente con una palabra cambia todo lo que había en el Antiguo Testamento sobre alimentos puros o impuros. Ya no es que te preocupes por comer cerdo o no comer, ya eso es secundario, porque el Señor dice, escuchen todos y entiendan. Qué forma tan importante decirnos que lo que va a decir es absolutamente nuevo, una manera nueva de entender lo que a Dios le gusta. Y es, la impureza no viene de fuera, sino que la impureza viene de dentro. Porque es que dentro del corazón es donde va a aparecer la maldad humana. Y cuando aquí se habla de corazón, no se está hablando solamente de la sede de los sentimientos, sino la sede de las decisiones, la sede de la conciencia, la nueva manera de ver y de vivir. Y dice el Señor, porque es que dentro del corazón humano es donde se gestan todo lo que significa las maldades. En concreto, enumera 12 clases de maldades. 6 son formuladas en plural y 6 son formuladas en singular. Dice el Señor, porque de dentro del corazón salen las prostituciones, los robos, los asesinatos, los adulterios, las avaricias y las maldades. Y luego va a pasar a 6
cosas malas formuladas en singular: el fraude, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia, la estupidez. Una palabrita de algunas de ellas: fraudes, aprovecharme del prójimo para engañarlo y tomar mi propio beneficio. Libertinaje, no es exclusivamente el libertinaje sexual, sino que puede ser el libertinaje, hacer lo que me provoca con las bebidas o con la comida. La blasfemia es otra forma de llamar a la calumnia. Presentarme ante Dios con las manos limpias, puras, con las manos sin nada, ya no me permite gozar de Dios. Tienen que ser manos llenas de amor y de obras que han mostrado lo que significa un Dios que piensa y que quiere a los demás y que está esperando a nosotros que tengamos misericordia y compasión por todo el que sufre. Que el Señor siga siendo el centro fundamental de nuestra existencia. Somos de Dios hoy y siempre.